Fue secuestrada por una camioneta mientras andaba en bicicleta frente a su casa. Quédate porque te contaré esta historia. April Jones nació el 4 de abril del 2017 en la ciudad de Powys, en Gales. La pequeña fue una bebé prematura, nació en los 7 meses de gestación y tenía algunas deformidades en la cadera y en la pierna. En sus primeros inicios de vida estuvo hospitalizada y luego de varias sesiones de fisioterapia fue dada de alta. Desde los 3 años sus padres animaron a April a andar en bicicleta para fortalecer sus músculos. Esta era una actividad que le encantaba mucho y era común verla con sus amigos andando en bicicleta en aquel pueblo que para ese entonces tenía 2000 habitantes. La noche del 1 de octubre de 2012, la pequeña se quedó en casa de una amiga para ver una película mientras sus padres estaban cocinando. En un momento dado, la pequeña les ruega para que le permitan andar en bicicleta con su amiga por el vecindario. Los padres de la niña cedieron finalmente y le pidieron que no se alejara mucho de casa. La pequeña fue vista por última vez en su pequeña bicicleta rosa a eso de las 7 p.m. La pequeña se encontró con dos amigas de su edad y comenzaron a jugar, hasta que vieron cómo Jones se subió a una camioneta gris. Todo esto ocurrió 20 minutos después de que la pequeña saliera a jugar. Su madre salió a llamarla, pero esta no respondió, así que terminó preguntándole a sus amigos que en dónde estaba Jones, y estos le dijeron que ella fue hacia un hombre que la llamó por su nombre. Los niños también confirman que vieron cómo April se sentó en el asiento trasero, no dijo nada y simplemente se fueron. Desesperada por todo lo que estaba sucediendo, a las 7:29 p.m. la madre llama a la policía y denuncia la desaparición de su hija. Con ayuda de psicólogos comenzaron a grabar los testimonios de los niños. Al ser ellos los únicos testigos que estaban presentes, los niños contaban con edades de entre 4 y 6 años. Sus testimonios eran fundamentales para poder entender qué era lo que había sucedido. Desafortunadamente, entrevistarlos no fue nada fácil y esto le complicó mucho el caso a los policías. Se utilizaron perros rastreadores por casi toda la ciudad. Y aparte, los voluntarios patrullaron una zona de 50 kilómetros, pero no encontraron nada y la comunidad estaba totalmente conmocionada. Los delitos en esa región eran poco comunes, ya que todos se conocían entre todos e incluso dejaban las puertas abiertas de sus casas por la noche. A pesar de las complicaciones entrevistando a los niños, sus testimonios fueron bastante similares y bastante consistentes. Pero un detalle llamó mucho la atención de los policías. Un niño dijo que el conductor tenía el volante del lado equivocado, es decir, del lado izquierdo. La norma en esa ciudad era tener el volante del lado derecho. Rápidamente los propios vecinos señalaron a la única persona que tenía el coche con dichas condiciones. Este hombre es Mark Bridger, un lugareño de 46 años y padre de 6 hijos y con un historial no muy bueno. La misma noche en que se llevaron a April, Mark terminó su relación e intentó concertar citas en línea, pero esto no le resultó nada bien en un intento de demostrarle a su exnovia que no la necesitaba. Todos sus intentos fracasaban y mientras seguía buscando mujeres en línea, él descargaba no por infantil. Mark era un hombre alcohólico, tenía antecedentes policiales por robo y violencia doméstica. La mañana siguiente, el 2 de octubre, un helicóptero sobrevolaba la casa de Mark. Los policías lo vieron caminar con su perro, pero notaron que su comportamiento no era nada normal. Los helicópteros no eran comunes en la zona y era normal que las personas reaccionaran al ver uno, pero Mark evitaba esto. Él siguió caminando con su perro mirando hacia abajo. Como si no se diera cuenta de que había un helicóptero encima, él quería evitar todo contacto con él mismo. De hecho, no pasó mucho tiempo para que las sospechas recayeran todas sobre Mark. Al día siguiente, los agentes fueron a revisar su casa. Él no estaba allí, pero la puerta estaba abierta y cuando entraron notaron que todo estaba muy caliente, pues la chimenea estaba encendida. Todo el lugar olía a desinfectante y a lejía, pero lamentablemente no había ninguna señal de April. Mientras los policías registraban la casa, Mark fue detenido por un control policial para interrogarlo. En ese momento, él se convirtió en el primer sospechoso de la desaparición de April. Después de 18 horas de interrogatorio y entrevistas con 3 policías, Mark por fin dio su versión de lo que realmente había ocurrido ese día. Dijo que esa noche él se encontraba muy ebrio y atropelló a la pequeña April mientras ella andaba en bicicleta. Según Mark, tomó a la niña inconsciente y la metió a la camioneta e intentó darle primeros auxilios. Cuando se dio cuenta de que había muerto, quedó en estado de shock y debido a las grandes cantidades de alcohol que había en su sistema, él no recordaba lo que había hecho con el cuerpo. Pero según los testimonios de los niños y que la bicicleta había sido encontrada intacta, la historia del atropello no parecía ser cierta. La hermana mayor de April dijo a los policías de que ya ella se había encontrado con este hombre y que incluso le intentó agregar a sus amigos en Facebook diciéndole que era amigo de sus padres, pero esto no funcionó.
Los expertos forenses recogieron material biológico de la casa de Mark, incluidas gotas de sangre y cenizas de la chimenea. Se comprobó que la sangre era de April y entre las cenizas había fragmentos de su cráneo. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud lo que ocurrió esa noche, pues Mark se niega a contar todo aquello. La policía cree que abusó de ella y que para deshacerse de las pruebas quemó el cuerpo en la chimenea. Por otra parte, en el computador de Mark se encontró una gran cantidad de videos de no por infantil, como también fotos de April y de su hermana mayor. El 30 de mayo de 2013, Mark Bridger fue condenado a cadena perpetua tras un juicio de 30 días. Fue acusado por pervertir el curso de la justicia y de destruir el cuerpo de April Jones. Además del cargo de asesinato, el resto de las partes del cuerpo de April nunca fueron encontradas. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?